Durante la historia de la humanidad se ha planteado un sueño, y ese es el encontrar el lugar idóneo donde el ser humano se pueda desarrollar, cumplir sus sueños y con ello contribuir para dejar su huella en la historia. Pero al mismo tiempo se ha envuelto en un control de la misma sociedad, donde se marcan los límites y las normas para llevar una convivencia, que en muchas ocasiones beneficia a algún sector, no importa cuál sea la corriente política y social que siga esta región, siempre estará sujeta a un control. Pero ¿qué pasaría si existiera esa utopía donde tú pudieras desarrollarte sin límites, ya sean creyentes, políticos o éticos? Se han plantado muchas hipótesis de esto. Una de las más populares y la que se cree ocurrirá es que nosotros mismos nos encargaremos de destruirlas para volverlas en un caos y luego restablecer un orden al que tenemos normalmente. Un escenario muy catastrófico, y un juego que toca el tema lo ejemplifica, y además de llevar al jugador en un conflicto mental, es BioShock. El juego fue desarrollado por 2K Boston, que posteriormente fue nombrado Irrational Games, y distribuido por 2K, el cual fue estrenado en el 2007 para el Xbox 360, el PlayStation 3 y la PC, tomando como jugabilidad principal la de un shooter en primera persona, es decir, veremos todo desde la perspectiva del personaje principal y a partir de esto utilizaremos diferentes armas para defendernos. El juego crea un especial énfasis en la moral y en el escenario, creando una historia a partir de ambos eventos, la cual se centra en la época de 1960, momento donde se tomaron ciertas medidas para la transformación de las políticas mundiales, enfocadas a que sea la economía la que dirija los esfuerzos y desarrollo de la sociedad. Aquí es donde BioShock crea un paralelismo y es donde parte la historia, señalándonos el qué pasaría si dejamos todos los límites morales, permitiendo que la ciencia avance sin ningún límite ético, las restricciones sociales no existieran, todo a manos de un magnate que se ha convertido en un dictador en nombre del progreso y la libertad, creando su propia ciudad en el fondo del océano Atlántico llamada Rapture. Todo comienza mientras nuestro personaje se encuentra viajando en avión sobre el océano. De un momento a otro nos vemos en medio de la nada mientras el avión donde nos encontrábamos se desploma. A lo lejos vemos un faro y para salvarnos nos dirigimos a él para refugiarnos y pedir ayuda. Dentro de esta edificación nos percatamos que es la entrada a un lugar secreto y nos metemos a una batiesfera, que es un vehículo que nos lleva a un lugar que está fuera de nuestra imaginación. Durante el viaje nos da la bienvenida el mismo creador y líder, Andrew Ryan, explicándonos los motivos por lo que la creó, y es cuando conocemos el gigantesco lugar y lo impresionante que es esta ciudad bajo el agua. Después recibimos una llamada de Atlas y pide que le ayudemos a encontrar su familia por medio de una radio. Entrando a la ciudad vemos que todo está destrozado y la gente está sufriendo una guerra civil por el dominio. Además han sido deformadas por el uso abusivo de los plásmidos y el Adam, perdiendo la cordura entre tanto exceso. Y por si fuera poco, el mismo Andrew cree que somos un agente gubernamental que intenta poner fin a sus sueños. Así es como nos vemos en la necesidad de adentrarnos y ayudar a diferentes personas para poder salir de esta distopía. Utilizaremos a un nombre común y corriente. Al principio desconocemos cómo se llama, pero tiempo después sabremos que su nombre es Jack, y el juego se enfoca en explorar diferentes áreas de la ciudad con el fin de avanzar en nuestra travesía, pero en cada rincón habrá enemigos, por lo que es necesario defendernos y para ello contaremos con diferentes armas. Una que sirve para defendernos cuerpo a cuerpo, que es la llave inglesa, y las demás son diferentes armas de fuego que nos permiten disparar a todo lo que se mueva. Cada una contará con diferentes ventajas y desventajas, como número de balas, tiempo de recarga, daño, rango, alcance, sumado a que podemos brincar, correr, agacharnos e interactuar con diferentes objetos. Aunque el juego se enfoca más en la utilización y combate, ya que cosas como el brincar no son muy útiles y solo nos permiten llegar a ciertas zonas para buscar una ventaja. En momentos habrá lugares donde tendremos que llegar brincando de diferentes lugares, pero este tipo de movimientos es muy impreciso. Aparte tendremos que utilizar diferentes plásmidos, que son sustancias que modifican nuestro código genético y permite al usuario tener diferentes virtudes. Las hay de dos tipos: los defensivos, que nos permiten hacer daño a los enemigos, ya sea aventando rayos eléctricos, lanzar fuego e hielo. Estas nos ayudan en los combates, además nos permiten crear estrategias. Por ejemplo, si utilizamos el rayo eléctrico en un enemigo que esté sobre el agua, el efecto será mucho más poderoso, con el inconveniente de que si tú también estás en el agua, te harás daño.
Además, en el escenario habrá diferentes obstáculos que podremos pasar con la utilización de estos. También contaremos con los plásmidos defensivos, que te permiten crear señuelos, hacer que se peleen entre sí o tener un guardaespaldas. A esto hay que agregarle que podremos equiparnos con tónicos, que son mejoras pasivas en diferentes ámbitos como el combate, tu desempeño físico y de ingeniería, donde te harás menos daño, robarás un poco de vida, encontrarás más cosas y otras diferentes. El juego cuenta con dos diferentes tipos de monedas, que nos permiten comprar cosas en diferentes máquinas expendedoras. Está la moneda común y corriente, que nos permite comprar balas, botiquines y demás cosas que tendrán diferentes funciones. Y el segundo es el Adam, un líquido viscoso que se obtiene de un tipo muy preciso de babosa que cuenta con células madres inestables y permiten la reconfiguración genética. Este consiste en adaptar nuestro cuerpo para adquirir estas virtudes. No podremos activar todas o traerlas en nuestro inventario, pero podremos cambiarlas en un banco genético para adaptarnos a la situación. El dinero normal y muchos objetos se podrán encontrar en cajones, botes de basura tirados en todos lados y en los cadáveres, ya sea de hace tiempo o los que hayamos producido, mientras que el Adam es más escaso y solo se puede conseguir de formas muy específicas. Contaremos con dos medidores, uno es el de tu vida, que al recibir daño disminuirá y si ésta se acaba moriremos. Para evitar esto podremos llevar en nuestra persona hasta 9 botiquines que al activarlos no recuperan una porción, pero también podremos sanarnos al consumir diferentes comidas, pero en algunas ocasiones tendrán consecuencias. Por ejemplo, si tomamos mucho alcohol en poco tiempo, nuestra visión se nublará. La otra barra se llama EVE y es la que se gastará cuando utilicemos los plásmidos. Estos consumen diferentes cantidades, podrá ser regenerada con jeringas de EVE, que como ocurre con los botiquines podremos llevar. Aparte habrá ciertos objetos que la recargan o la disminuyen. Dependiendo de lo que necesitemos tendremos que adaptarnos para sobrevivir. En dado caso de que nos maten, regresaremos a la vida a partir de las vitacámaras de los escenarios sin ningún costo. Mientras avancemos en el juego encontraremos diferentes cosas que nos sirven para crear otras. Por ejemplo, podremos tener municiones de fuego del revólver. Para ello se pueden crear con diferentes cosas en las máquinas especiales. Nos podremos ubicar con el mapa y saber las misiones principales o secundarias, entrando a su menú. Mientras que juguemos, saldrá una flecha que nos indicará hacia dónde hay que dirigirnos. Escondidos habrá máquinas que nos ayuden a mejorar nuestras armas. Esto nos permite defendernos de mejor manera contra los enemigos, ya que mientras avancemos cada vez serán más duros de vencer. Los enemigos son personas llamadas Splicers, que son ciudadanos que se han convertido en dementes por las condiciones del lugar. Habrá diferentes tipos, pero no son muy variados. Nos enfrentaremos a los que nos atacan con armas blancas, los que tienen armas, los que utilizarán plásmidos, entre otros. Aparte de su forma de atacar, las diferencias no son muy grandes entre sí, y que se mueren de un tiro si les damos en la cabeza. También nos encontraremos con sistemas de seguridad como torretas, drones, cámaras. Estas al vernos se activarán, pero pueden ser hackeadas por nosotros en un minijuego y tomaremos el control de ellas para que nos ayuden, atacando a los enemigos. Los únicos que sobresalen de todo contra lo que nos enfrentemos son los Big Daddies, personas que han sido modificadas tanto física y mentalmente, portando una escafandra y tienen como función ser los protectores de las Little Sister, pequeñas niñas que en su interior tienen las babosas que producen Adam, volviéndose fábricas de estos líquidos, las cuales también fueron instruidas para que solo piensen en producirlo a partir de los cadáveres y la succión de sus fluidos, y de ellas es donde se obtiene el Adam para recombinarnos genéticamente. El detalle es que sus protectores darán la vida por ella y eliminarán a todos los que quieran acercarse a ellas. Así que si queremos obtener esta moneda, tendremos que acabar con su impresionante guardaespaldas, el cual tiene mucha vida, pega muy fuerte y resiste muchos golpes, siendo de vital importancia tener una estrategia contra ellos, sumándole que hay de diferentes tipos y tienen virtudes de defensa diferentes. Avanzando en la historia nos toparemos con que podemos investigar a los enemigos y obtener ventajas contra ellos. Para ello debemos de tomarles fotos y dependiendo de la acción que tomemos o el número de ellos, la foto se calificará y nos darán puntos, por lo que es necesario hacerlo para ayudarnos. Los jefes es un punto muy malo del juego, son personalidades importantes que han perdido la cordura, pero son una versión más resistente de los diferentes tipos de Splicers, que corren como locos, se aprovechan de sus esbirros y tienen una barra de vida. Normalmente son muy genéricos y se siente una falta de ser los únicos a estos personajes.
Para adentrarnos en la historia y lo que pasó en Rapture, el juego contará con unos diarios que nos narrarán lo que vivieron diferentes ciudadanos, lo que hicieron diferentes personalidades y sus investigaciones, sumado a diferentes eventos en la ciudad, y en ocasiones algunos fantasmas aparecerán para simular lo que vivieron. Esto lo hace muy explicativo y didáctico, ya que para adentrarnos al juego y saber más, uno tiene que investigar todos los rincones para encontrar los diarios. El juego cuenta con una virtud muy importante que opaca en gran parte los problemas que tiene el juego, y eso se da por el escenario, ya que es muy inmersivo. Las diferentes localidades demacradas cuentan una historia de lo que fueron y lo que se han convertido, y realmente te sientes en una ciudad que está en sus peores momentos. Te hace pensar en cómo serían esas luces del mar, ya que todo lo que conlleva Rapture está explicado, desde su diseño hasta el cómo se manejaba y cómo obtenían energía. Pero también tiene sus errores. El principal son las misiones, ya que la mayoría son del tipo busca cosas, haciendo que te sientas más como un asistente que va a completar una lista del supermercado, y hay que efectuarlo varias veces, tantas veces que se vuelve monótono, genérico y frustrante, ya que no se siente que realmente haya algo interesante que hacer. Otra cosa de lo más molesto es hackear. Siempre que lo hagas es el mismo minijuego de conectar las tuberías. El detalle es que lo harás tantas veces que ya al final del juego se siente molesto y tenderás a dejar la estrategia de lado por el simple hecho de tener que hacerlo. Y como te imaginas, mientras más avanzas más difícil es, siendo un motivo de mucha molestia el hacer esto. Yo lo recomendaría por su narrativa, historia y escenario. Es algo casi mágico. Es de esos momentos únicos que solo los videojuegos te pueden dar. El ver por primera vez Rapture es algo impresionante. En conjunto de los diferentes escenarios donde ocurrió una lucha entre ricos y pobres es muy bueno. Sumado a que lo necesario te lo explican, pero si quieres adentrarte más en este mundo tienes que buscarlo y te lo explicarán, siendo muy puntual e ilustrativo en su entorno, sin la necesidad de especular, y sumado a esos enemigos tan emblemáticos como lo son los Big Daddies, monstruos que al toparse contra ellos tendrás esa duda que te genera si conviene pelear contra ellos en este momento o en otra ocasión. No lo recomendaría si te gusta pelear contra jefes, son pésimos aquí. Las misiones se sienten monótonas y en los momentos finales el juego se siente muy pesado, ya que solo querrás acabarlo. Si te gusta jugar en línea o con otras personas, no podrás, ya que solo se puede jugar solo. Si te gustan los juegos de terror, este juego es muy malo, solo se basa en pequeños sustos de enemigos que salen de la nada. El juego brilla en su historia y es el principal motivo para jugarlo, sumado a que tus acciones morales repercuten en el desenlace. Existe un remake en HD para las consolas de la siguiente generación, de donde salió originalmente, por lo que se puede conseguir muy fácil, además de que cuenta con los demás juegos de la franquicia BioShock. Un mundo único que brilla aun cuando esté destrozado, una historia que te hará pensar, y se vale de romper la cuarta pared de forma inteligente, un monstruo acuático que te dejará mucho que pensar. Eso es BioShock. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!